mañana que se encuentra en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 2, versos 13 al 17. Estaremos reflexionando en el llamado del discípulo. Marcos capítulo 2, verso 13 al 17. Esta es la palabra del Señor. Y él salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él, y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: «Sígueme». Y levantándose, le siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en la casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Les pido que roguemos al Señor su bendición sobre su palabra. Amado Señor, tú has venido para llamar, salvar, santificar y transformar a pecadores, no a justos. Tú nos hablas en esta mañana aquí. Permítenos, Señor, entonces, por su gran bondad y misericordia, que podamos recibir su palabra con mansedumbre. Que podamos, Señor, al momento de que tu palabra sea expuesta, examinar nuestros corazones y reconocernos delante de ti. Porque así entonces, Señor, disfrutaremos de la dicha del perdón, de la salvación. Porque tú eres un Salvador y nosotros necesitamos ser salvados. Tú eres el médico, nosotros somos los enfermos, Señor. Te ruego, Padre Celestial, la gracia para predicar esta palabra, para que mi corazón, Señor, sea conmovido y quebrantado por ella, para que nuestros corazones, Señor, sean sujetos a esta su palabra, para que su iglesia, Señor, sea edificada, para que aquellos que se encuentran en oscuridad puedan conocer la luz bendita del Evangelio, para aquel que ha llegado cansado, agobiado, afligido o sin esperanza alguna, pueda encontrarse contigo, Señor Jesucristo, Salvador y restaurador. Señor, queremos darte gracias por darnos tu Evangelio, el cual no merecemos. Queremos darte gracias, Señor, porque un domingo más nos das buenas noticias y nos llamas al arrepentimiento y a la fe. Ahora, amado Señor, yo le ruego por misericordia que guarde nuestros corazones y que su bendición repose sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Miramos en este texto el llamamiento de un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Juan capítulo 8, versículo 31, Jesús expresa muy bien lo que es un discípulo. Jesús dice que un discípulo es verdaderamente aquel que permanece en la palabra de Dios.
En Juan 8:31 Jesús dice: serán verdaderamente mis discípulos si permanecen en mi palabra. Eso implica que hay falsos discípulos o seguidores superficiales de Jesús. Los verdaderos discípulos, los verdaderos seguidores de Cristo, dice Jesús, Juan 8:31, permanecen en la palabra de Dios. ¿Y por qué permanecen en la palabra de Dios? Porque todo discípulo, que también es un creyente, es llamado por la palabra de Dios. Todo discípulo que también es un creyente no es llamado por un pastor, no es llamado por un consistorio, no es llamado por un hombre, es llamado por la palabra de Dios. Y porque la palabra de Dios lo llamó y porque la palabra de Dios le dio vida, ese hombre, esa mujer, ese joven o ese niño permanece como un discípulo. Ha recibido vida a través de la palabra de Dios. Esto es muy importante para entenderlo como iglesia. Muchas personas se autodenominan creyentes, cristianos, pero vemos que en ellos no hay una permanencia en las Escrituras. Permanecen en las tradiciones, permanecen en los ritos, pero no hay una permanencia en las Sagradas Escrituras. Un verdadero discípulo permanece en la palabra. Ama la palabra de Dios, desea la palabra de Dios, quiere estar donde la palabra de Dios está. ¿Por qué? Porque ha sido llamado por la palabra. Y eso es justamente lo que vemos acá en los versículos 13 y 14. Mateo, el gran apóstol, que es presentado aquí en este texto como Leví, el hijo de Alfeo. Este hombre fue llamado por la palabra de Dios. La palabra de Dios le dijo: sígueme. La palabra de Dios vino a su vida. ¿Y en qué momento vino la palabra de Dios a la vida de Leví? Cuando él estaba en oscuridad. Cuando él estaba muerto en delitos y en pecado. Cuando él no estaba buscando a Dios. Cuando él no tenía interés alguno por el Dios de sus padres. Ahí viene la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que vemos acá inmediatamente en el pasaje es que la atención del texto, yo quiero que piensen esto, la atención del texto está en Jesús. La atención del texto está en Jesús que llama. Y no en el llamado. La atención del texto está en Jesús, el Hijo del Hombre. Mira por favor el versículo 10 del capítulo 2. Jesús, el Hijo del Hombre, que tiene potestad ¿para qué? ¿Para qué tiene potestad Jesús, el Hijo del Hombre? Según el versículo 10. Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. La atención del texto es fijar nuestros ojos en Jesús, quien tiene el poder para perdonar pecados. Eso ya nos presenta a este Jesús poderoso que le puede decir a un hombre que está perdido en la más profunda oscuridad: levántate y sígueme. Y ese hombre en ese instante se levantó. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para llamar. Nuestro Señor Jesucristo no está de brazos atados ante la naturaleza pecaminosa del hombre. No hay corazón rebelde. No hay corazón rebelde que se resista al llamado de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para llamar a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Ahora vuelve a mirar el pasaje, el versículo 2. El verso 2 nos dice que hay mucha gente siguiendo a Jesús. Mucha gente sigue a Jesús en el verso 2 del capítulo 2. Pero yo te hago esta pregunta en esta mañana. ¿Los ojos de Jesús
¿en quién se fijan? Los ojos de Jesús, ¿en quién se fijan? No en las multitudes. Mucha gente está siguiendo a Jesús, el texto dice eso. Mucha gente sigue a Jesús, pero Jesús fija sus ojos en alguien que no le sigue. Jesús fija sus ojos en alguien que no le busca. Jesús fija sus ojos en alguien que no era parte del grupo que estaba escuchando sus enseñanzas. Y eso nos demuestra, amados hermanos, el poder soberano de Dios, el poder incondicional de Dios para salvar al que Él quiere. De pronto nosotros somos muy prejuiciosos y muy desconfiados del poder de Dios. Pensamos que porque una persona no está poniendo atención, de alguna manera el poder de Dios no puede obrar ahí. ¿Qué estaba pasando acá? Jesús puso su atención en Leví. Jesús se fijó en el publicano. Y ya nos habló bastante nuestro hermano Gabriel del publicano, pero solamente me gustaría ir haciendo algunas preguntas. Y la primera pregunta es, ¿quién llamaría a un publicano? ¿Quién pondría sus ojos? ¿Quién se fijaría en un recaudador de impuestos? Cuando los recaudadores de impuestos en el Israel de Jesús eran despreciados, eran odiados. Estamos hablando de personas que tienen un oficio corrupto. Estamos hablando de personas que son traidores. Estamos hablando de personas que son ladrones. Corruptos, traidores, ladrones, personas que sirven a Roma. Si un hombre se convertía en publicano, ese hombre tenía que ser excomulgado inmediatamente de la sinagoga. ¿Y sabe lo que hacían sus familias? Los dejaban sin herencia, porque era una deshonra tener un hijo publicano. Yo te pregunto, ¿quién se fijaría en un publicano? ¿Quién pondría su atención en un publicano? Leví era el cobrador de impuestos de la aduana de Capernaum. Ahí sucede esta historia. En el puerto de Capernaum, ahí estaba la aduana. Y Leví era el jefe de esa aduana. Y en Capernaum se conocía como la ruta principal del comercio de toda la ciudad. Era conocida como la Vía Maris, la vía marítima del gran comercio de todo el Medio Oriente. Ahora, Leví, como oficial de aduanas, ya había dicho esto nuestro hermano Gabriel, pero Leví como un oficial de aduanas, él podía cobrar el impuesto con el recargo que quisiera. Y podía cobrar impuestos sobre todo tipo de especie o mercadería, ya sea marítima o terrestre, siempre y cuando asegurara las ganancias al Imperio Romano. No sé si se han dado cuenta de esto en los evangelios, pero cada vez que los evangelios, los 4 evangelios, hablan de los peores tipos de pecadores, inmediatamente se asocian ¿a quién? Pecadores y publicanos, prostitutas y publicanos. Cada vez que los evangelios hablan de los peores pecadores, de los pecadores más viles, de los pecadores más despreciables, ahí aparece el nombre del publicano. Entonces, ¿cuán perturbador es que Jesús esté pensando en un publicano para que sea miembro de su ministerio público? Es perturbador, es desconcertante. Permítame usar esta ilustración, puede ser un poco burda, pero nos va a permitir hacer la comparación. Así de perturbador sería que el día de mañana el consistorio decidiera tener como secretaria de la iglesia a la prostituta de la ciudad. Eso sería tremendamente perturbador. Nadie quedaría indiferente a ese hecho. Así de perturbador era el llamamiento del publicano. Era una conmoción social de que Jesús llamara a este hombre publicano para que fuese uno de sus discípulos. Segunda pregunta, ¿quién llamaría entonces a un publicano para ser un discípulo?
Desde la vista humana nosotros diríamos solo un necio, ¿o no? Solo un necio llamaría a un publicano a ser parte de este ministerio público, solo un necio. O verdaderamente uno que tiene el poder para perdonar pecados y para restaurar vidas. Esa es la atención del texto. Verdaderamente alguien que tiene el poder para restaurar vidas. Y en este grupo de discípulos, permítame recordar el siguiente hecho. Dios había llamado un grupo de hermanos, ¿sí o no? ¿Cuál era la profesión de este grupo de hermanos? Todos eran pescadores. ¿Dónde eran pescadores? Capernaum. ¿Y quién era el oficial de aduana que les cobraba por cada cabeza de pescado? ¿Pueden pensar en lo que está sucediendo ahí? Sí, Leví era el oficial aduanero publicano que le cobraba a Andrés, Pedro, Santiago y Juan por cada cabeza de pescado y por cada aleta un impuesto sobre impuesto. Entonces, cuando Jesús está llamando a Leví, ustedes ya pueden escuchar la murmuración de Pedro. ¿Estás seguro? Señor, ese hombre va a menospreciar tu ministerio. Señor, ese es el hombre usurero que nos cobra cada aleta de pescado, Señor. ¿Cómo se te ocurre? ¿Estás loco? Yo creo que esa era la murmuración que había en el corazón de ellos. Pero ¿cómo Jesús responde a esa murmuración que estaba en el corazón de estos hermanos pescadores y también en nuestros propios corazones? Jesús dice en el texto: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Porque Jesús se especializa en tomar lo débil. Jesús se especializa en tomar lo menospreciado. Y la palabra de Dios, el Evangelio, nos enseña que no hay discípulo digno. Escuche bien esto. No hay discípulo digno de ser llamado, ni uno solo. Ninguno de los que estamos aquí y ninguno de los que estamos sirviendo al Señor o ninguno de los que tenemos una posición de gobierno en la iglesia somos dignos. Ninguno. No hay discípulo digno de ser llamado. ¿Qué es lo que hay? Solamente un Señor de la gloria quien llama. Permítame recordarle esto, que la gloria no es del llamado. La gloria, ¿a quién le pertenece? Al que llama. La gloria no es del llamado, la gloria es del que llama. Entonces, cuando el Señor te llama a servirle, cuando el Señor te llama a servirle específicamente a Él, en un servicio específico para Él, y Él te ha dado dones, tú no te puedes resistir. No. ¿Por qué? Porque la gloria es de aquel que llama, no del llamado. La gloria es del que llama. Y si Él te ha llamado a servirle, tú no te puedes negar a servirlo. Él te ha dado los dones. Él te ha limpiado. Él te ha perdonado. Él te ha restaurado. La gloria es de Él, no tuya. Eso es lo que nos muestra el pasaje. Sígueme, le dijo Jesús a Mateo. Sígueme fue el llamado de gracia soberana. Sígueme es el llamado que Jesús nos hace a nosotros los pecadores. Sígueme. Cuando Jesús nos dice sígueme, te está diciendo, ¿tienes sed? Yo te sacio. Cuando Jesús te dice, ¿tienes sed?, te está diciendo que Él es la fuente de agua viva para saciar esa sed. Jesús llama a los que han desperdiciado su vida tratando de saciarse en pozos secos. ¿Estás buscando significado? Entonces ven a Jesús y serás saciado. Tú que eres pobre, Jesús dice, yo soy el rico, yo enriquezco tu vida. Tú que estás en tinieblas, Él es la luz.
Jesús conoce todo acerca de ti. Jesús conoce todo acerca de nosotros. Él sabe de nuestro pecado. Él sabe de nuestra codicia. Él sabe de nuestros malos deseos. Él sabe todo esto y sin embargo, ¿qué nos dice? Sígueme. Sígueme. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice sígueme? Porque precisamente Jesús vino para salvar y para llamar a los pecadores enfermos, como Mateo, como tú y como yo. ¿Puedes ver la gloria del Evangelio aquí? Que Él llama a personas débiles, deficientes, que no pueden prometer ni entregar nada, porque la gloria es del llamado de Jesucristo. Él llama a los muertos y les da vida. Él llama al impío y lo justifica. No hay ninguno digno de ser llamado, hermanos. Ninguno digno, ninguno de nosotros. La gloria es del que llama. Entonces, aquel que es llamado por el llamamiento eficaz y soberano del Evangelio de Jesucristo, ese hombre, esa mujer que ha sido llamado, es un discípulo, y es un discípulo que a la vez es un testigo de la gracia de Dios. Es un testigo de la gracia de Dios. Hay un viejo himno que dice lo siguiente: nada he traído, nada poseí, hasta el día en que salvo fui. Solo por gracia salvo soy. Esa es mi historia. De Dios es la gloria. La gloria no está en el llamado, la gloria está en el que llama. Y esa es toda nuestra dicha. Y ese es todo nuestro gozo. Y esa es toda nuestra felicidad. Entonces, piensa en esto, cuán grande fue ese momento cuando Jesús, el Santo, el Maestro de Galilea, detiene su andar, mira al publicano que está sentado ahí en el banco de los tributos y le dice: sígueme. ¿Qué pasó con ese hombre? El pecado no puso resistencia, su oscuridad no lo aprisionó. La rebelión de su corazón no lo dejó atado en su asiento. Ese hombre, por virtud de la gracia soberana, se levantó para seguir a Jesús. Y esa es la experiencia de todo salvado. Esa es la experiencia de todo hombre y mujer que ha sido llamado por Jesucristo. Sigue a Jesús y le sirve. Sígueme fue el llamado de gracia eficaz a Mateo. El texto dice: y levantándose, le siguió. Levantándose, le siguió. No le dijo: mira, Señor, déjame terminar el negocio de hoy día porque está muy bueno, estoy ganando harta plata. No le dijo eso. No le dijo: déjame cerrar el banco. Déjame cobrar la última aleta de pescado, Señor. Déjame cobrar la última rueda de carreta, Señor, y te sirvo. No, él en el momento, levantándose, le siguió. ¿Puedes ver el poder de la gracia de Dios aquí? ¿Puedes conmigo contemplar y decir: oh, maravillosa gracia, poderosa gracia de Dios? ¿Por qué? Porque el hombre que no dejaría su puesto de trabajo para seguir acumulando más riqueza y ganancia deshonesta, ahora ese hombre ha contemplado la única riqueza, el único tesoro que puede dar satisfacción a su vida, Cristo Jesús. Y contemplando por la fe a Cristo Jesús, el tesoro de Dios, ese hombre dejó su banco y le siguió. Dejándole todo, lo siguió. Aquí hay un punto muy importante. ¿Por qué razón muchas personas sirven a Dios a medias? ¿Por qué muchas personas sirven a Dios con poca fuerza, con poco entusiasmo? ¿Por qué hay muchas personas que aún siendo creyentes no desean servir a Dios con todo? Porque a diferencia de Mateo,
no han contemplado, ¿qué cosa? Todo el tesoro que es Cristo Jesús. ¿Ya recuerdan la parábola del tesoro escondido? Que el hombre que encuentra el tesoro, ¿qué hace? Va, vende todo lo que tiene y adquiere el campo. Porque ahí está el tesoro. Que el Espíritu Santo entonces en esta mañana nos convenza de la belleza de Jesucristo para dejarlo todo y seguirlo a Él. Que nuestro compromiso sea más profundo porque hemos contemplado la belleza de Jesús. Muchos están contemplando las baratijas de esta tierra. Y mientras sigas contemplando las baratijas de esta tierra, tu corazón nunca será satisfecho. Jamás. Como bien lo dijo nuestro hermano, solamente Dios puede satisfacer el corazón del hombre y la mujer porque fuimos creados para Él. Y mientras no estemos en Él, estaremos disconformes con todo. Miremos el llamado de Mateo entonces. Cuando Jesús llamó a Leví, este hombre no tenía patria. ¿Por qué no tenía patria? Porque era un traidor a la patria. Era un menospreciado, era un paria. Este hombre no tenía principios, este hombre no tenía honor. Pero cuando Jesús lo llamó, Leví no preguntó cuánto ganaría. Leví no preguntó, ¿a qué me estás llamando, Señor? Y permítame hacer aquí una comparación entre los pescadores que Jesús llamó. ¿Recuerdan cuando Pedro se sintió muy avergonzado por traicionar a su Señor? ¿A dónde volvió? A su antiguo oficio. Pedro dijo, a pescar voy. Los pescadores que el Señor había llamado podían volver a su antiguo oficio de pesca, pero el publicano no. El publicano lo había perdido todo. El publicano ya no podía volver al puesto de los tributos, ya no podía. El publicano quemó todos los puentes, ya no podía volver atrás. La única opción que tenía era seguir a Jesús y nada más. ¿Ves lo que hace la gracia de Dios? Transformó el corazón de este hombre y le siguió. Y cuando este hombre siguió a Jesús, ¿qué encontró? Significado para su vida. Encontró identidad. Y este hombre recibió un nuevo nombre. Antes se llamaba Leví, ahora se llama Mateo. ¿Sabe qué significa el nombre Mateo? Don de Dios. ¿Te das cuenta cómo la gracia de Dios da significado, trae valor a nuestras vidas, nos restaura y nos da una identidad que el mundo no nos puede quitar? Mateo respondió al llamamiento de Jesús, lo siguió, lo obedeció, lo sirvió, le agradeció y lo proclamó. Acto seguido, ¿qué hizo? Voy a hacer una fiesta y voy a invitar a todos mis compinchos publicanos. ¿Para qué? Para que se encuentren con el verdadero significado de la vida. Para que se encuentren con Jesús. Para que se encuentren con Jesús que perdona a los pecadores. Para que se encuentren con Jesús que sana a aquel que está enfermo por su pecado. Los amigos de Mateo tenían necesidad de un médico. Y el médico es Jesús. Que Él viene para sanar a los que están enfermos. Pero ¿a quiénes no puede sanar Jesús? El texto lo enseña muy bien. ¿A quienes Jesús no puede sanar? A los que se creen sanos, a los que se creen justos, a los que se miran a sí mismos y dicen yo no soy pecador, a los que se miran a sí mismos y dicen yo tengo mi vida resuelta, no necesito a Jesús. A esas personas Jesús no puede perdonar ni salvar. Pero ¿quién hace entonces que nosotros nos demos cuenta de nuestra oscuridad? Fíjense que Jesús, quien llamó a Mateo, es el mismo que dijo, sea la luz, y fue la luz. Es la gracia soberana de Dios.
Es el poder soberano de Dios que rompe nuestra oscuridad y que rompe nuestra rebelión. Ahora, este perdón total que recibió Mateo, ¿qué produjo en él? Siempre ocurre lo mismo. El perdón de nuestros pecados conduce al discipulado. El perdón de nuestros pecados conduce al discipulado. Déjeme compartir lo siguiente. Este año vamos a abrir distintos grupos pastorales en distintas ciudades o en distintos lugares en comuna. ¿Para qué? Para orar y compartir el Evangelio. Porque si has recibido el perdón de tus pecados, si has recibido restauración en tu vida, si Cristo es todo para ti, tú no puedes cerrar tu boca. Debes predicar el Evangelio, tal cual como lo hizo Mateo. Mateo oyó la voz del Señor porque Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas de Cristo oyen la voz de Cristo, obedecen su llamado y cuando obedecen su llamado entran en una vida de obediencia permanente. Ahora, ¿esto significa que las ovejas de Cristo no pecan? Sí, pecamos. Pecamos. Y muchas veces andamos en debilidad y muchas veces andamos en oscuridad. ¿Pero qué debemos hacer? Volver a Cristo en arrepentimiento y en fe. Justamente lo que Jesús le dijo a Mateo, sígueme. Y cuando le dijo sígueme, le hizo un llamado al arrepentimiento, pero también a la fe. Las ovejas de Cristo permanecen donde está la palabra de Dios. Oyen la palabra, permanecen en la palabra. Ser discípulo de Cristo, amados hermanos, entonces, no es un acto superficial. Lo demanda todo. Ser discípulo de Cristo lo implica todo. Lo demanda todo. ¿Por qué? Porque no existen discípulos superficiales. Si los hay, es porque el Espíritu Santo no ha obrado en su vida. ¿Por qué? Porque el discipulado es la respuesta radical al cambio que opera el Espíritu Santo en nuestros corazones. Eso fue lo que sucedió con Mateo. Y así fue como Mateo fue cambiado de publicano a apóstol. Mateo fue cambiado de pecador a santo. Mateo fue cambiado de hijo del infierno a hijo del cielo. El hombre sin Dios está tan hundido en el pecado. El hombre sin Dios está tan unido al mundo. El hombre sin Dios está tan unido a Satanás que si Dios no lo liberta, no lo puede seguir. Pero tú y yo hemos sido llamados. Y somos llamados cada domingo por el Evangelio. ¿Y cómo debemos responder a ese llamado? Síguele, sírvele, obedécele, entrega tu vida, ríndete por Jesús. No desperdicies tu vida en baratijas. Mira por favor 1 Corintios capítulo 1, verso 9. ¿A qué Dios nos llama? Cuando Jesús llamó a Mateo, ¿a qué lo llamó? Pablo dice lo siguiente, 1 Corintios 1, 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿A qué fuisteis llamados? A la comunión con Cristo, a seguir a Cristo, a caminar con Cristo, a tener comunión con Cristo, a escuchar la palabra de Cristo, a servir a Cristo. Por lo tanto, todo hombre llamado, toda mujer llamado por el Evangelio, ¿puede ser indiferente al Evangelio? No. No, hermanos. Y no seremos indiferentes al Evangelio. ¿Por qué? Porque el poder del Evangelio obra también en nuestras vidas. Y hace que nosotros podamos responder a ese llamado adecuadamente. Mateo era una de las peores personas en la comunidad judía.
Y aquí tenemos un punto final en esta historia. ¿Qué significa esto? Si Jesús puso su atención en una de las peores personas de la comunidad judía, eso nos enseña que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Nadie. El Evangelio llama a los quebrados. El Evangelio llama a los que tienen familias deshechas. El Evangelio llama a los que han fracasado profundamente. El Evangelio llama a los pobres, a los enfermos. El Evangelio llama a los que ya no tienen ganas de vivir. El Evangelio llama a los que viven en oscuridad. A ellos los llama el Evangelio. Jesús llamó a este hombre para ejemplificar que la gracia de Dios no tiene límite, no conoce de límites. No lo conoce. Nadie está fuera del alcance de la gracia irresistible de Dios. Déjenme concluir con esta historia. Un hombre una vez tomó un gran bloque de mármol que había sido desechado porque tenía muchas imperfecciones. Y ese gran bloque de mármol que había sido desechado porque tenía muchas imperfecciones, fue desechado nada más ni nada menos que por el escultor Donatello. Pero el otro escultor que recibió el mármol imperfecto y desechado comenzó a trabajar en el bloque durante 2 años. Durante 2 años, este otro escultor trabajó dedicadamente en ese pedazo de mármol desechado y imperfecto. Y un 25 de enero de 1504 se reunieron los grandes artistas del Renacimiento: Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Pietro Perugino. Se reunieron para ver qué es lo que había hecho este escultor con ese pedazo de mármol desechado y despreciado, imperfecto. Y cuando estos artistas estaban esperando que cayera el telón cayó. ¿Y qué se dejó ver? El gran David de Miguel Ángel. Y todos alabaron esa gran obra de arte hecha por este escultor a partir de un pedazo de mármol imperfecto y despreciado. Pero yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que ha hecho Cristo Jesús con los pecadores? Lo que hizo Cristo Jesús con Mateo y con nosotros es mucho más grande, es mucho más hermoso, porque Él toma personas muertas y desfiguradas por el pecado y los transforma y los renueva y los hace santos y reyes y sacerdotes para Dios. Pablo en Efesios capítulo 2, verso 10, dice que tú y yo somos el poema de Dios, la composición de Dios, hechura suya somos, dice Pablo, somos el poema de Dios, la composición de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Sí, todos contemplamos lo hermoso del David de Miguel Ángel, pero tú estás siendo transformado a la imagen de Cristo. Y cuando Él te dijo, sígueme, tú no puedes resistir ese llamamiento a obedecerle y a servir al Señor con todos tus dones. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Oremos.
Dios santo y verdadero, estamos acá porque tú nos has llamado, sin mérito, sin gloria propia, sin nada que ofrecerte. Nos llamaste de las tinieblas a la luz de tu Hijo. Nos sacaste de nuestra confusión, de la oscuridad, de nuestro sinsentido de vida. Y ahora, oh Señor, estás formando la imagen de tu Hijo Jesucristo en nosotros. Jesús, cuando nos dijiste, sígueme, tú mismo nos diste el poder para seguirte. Tú mismo, Señor, produciste en nosotros el querer seguirte. Y sabemos, Señor Jesucristo, que tú nos harás perseverar en este llamamiento, porque fiel es el que llama. Señor, gracias por tu palabra. Permítenos entonces ser discípulos fieles tuyos. Permítenos, Señor, permanecer en tu palabra. Permítenos, Señor, permanecer dando testimonio y contando la gran historia de que eres tú, el Señor Jesús, el Salvador de los pecadores, que no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gracias, Señor Jesucristo, por llamarnos en esta mañana una vez más a partir de la proclamación de tu Evangelio. Que tu palabra sea rica en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.